en las clases anteriores, pues les pedía yo que tuvieran por ahí este control de tipo todo o nada. Control de tipo nada, a partir de este control, ustedes iban pues, a responder a varios cuestionamientos que les hacía. Uno de esos cuestionamientos era el voltaje de la bobina. Aquí nosotros podemos ver el voltaje de la bobina del preaccionador. Ese símbolo de voltaje de la bobina, pues es muy importante porque es la parte de control. Y también podemos ver lo que es el elemento que es el que hace el transductor, que viene siendo un termostato. Este es el que hace el ciclo de retroalimentación, haciendo que se conecte o desconecte la bobina. Y la parte de fuerza del preaccionador, pues viene siendo el relé o contactor. Puede ser relevador, pero en el caso de los relevadores, por ahí en electricidad, en otros cursos, veían la diferencia que existía entre el relevador y el contactor. Y básicamente el funcionamiento es el mismo, sin embargo, la capacidad de esos contactos es distinto o es diferente. Sin embargo, en esta etapa, pues podríamos ver que teníamos un control fijo, un control sencillo de relevación y que hacía la parte de contactar, mover esos contactos que alimentaban a un circuito de alimentación que era un conjunto de resistencias de caldeo, resistencias calefactoras para incrementar la temperatura. Estas resistencias están conectadas de tal manera que el voltaje que le llega es un voltaje de 380 de línea. Sin embargo, en cada resistencia no le llega ese voltaje de 380. Ese voltaje de 380 es distinto, ¿verdad? De tal manera que ese voltaje pues viene estando afectado por ese 380 entre raíz de 3, que viene siendo un voltaje de fase debido a que es una conexión estrella. Pregunta que también les hacía en el examen o en la actividad. Ok, un previo que teníamos de esto es las etapas anteriores, en donde las etapas anteriores pues hablábamos a través de la presentación de diferentes características. Primero hablábamos de los lazos de control abierto y los lazos de control cerrado. Era importante clasificar que los lazos de control o especificar que los lazos de control eran abiertos o eran de tipo cerrado, en donde se caracterizaban básicamente, estos se caracterizaban básicamente porque tenían un lazo de control o una retroalimentación que venía siendo un transductor. Ese transductor, bueno, pues hacía las partes de feedback, también se le llama ese término de feedback. Y utilizábamos terminología que se utiliza en automatización, como es la señal de referencia, la consigna y el tan famoso llamado set point, que viene siendo lo mismo, pero era importante nombrarlo, clasificarlo, porque en algunas veces era un potenciómetro y en algunas de las veces podría ser un selector. Entonces, ese punto era muy importante. La señal de salida o la señal de respuesta estaba en función a la variable que se estaba queriendo controlar. Y la respuesta podría ser el tiempo que tarda en obtener esa variable deseada, en obtener esa señal de salida. ¿Qué podríamos diferenciar dentro de esas señales? Lo que era la señal de proceso o la señal del control de proceso y la señal manipulada. Muchas de las veces la señal manipulada modificaba a la variable de proceso. Estas variables pueden ser distintas. Les decía yo que, por ejemplo, para controlar la presión en el interior de un depósito o un tanque, pues a lo mejor teníamos que manipular lo que era la parte de una variable, que en este caso podría ser la apertura o cierre de una entrada de aire para regular la presión. O podría ser también de otra forma si controlamos una válvula de alivio. Entonces, esas serían las partes de variable manipulada, controlar la posición de una variable, de una válvula de alivio para controlar la presión. O pudiera ser otro caso, ¿verdad? Controlar el propio motor para que comprima el aire del medio ambiente y lo deposite en un tanque, en el interior de un tanque. Ok, entonces de tal manera que podría caer en los tipos de controles que mencionábamos anteriormente, que eran proporcional y PID. Proporcional pues era un tipo de control
bastante sencillo, pero bueno, hablaba de la esencia, de por qué era proporcional. Era proporcional al error que estábamos midiendo. Si ese error es muy grande, bueno, tengo un accionamiento de una variable manipulada bastante alta. Ok, después teníamos las perturbaciones que modificaban a la propia planta o modificaban al propio sistema. También hablábamos de lo que era el comparador y detector de error, que tendría que expresarse en el mismo lenguaje que el set point. Si el traductor me va a detectar una señal eléctrica, pues también el set point tiene que estar en una señal eléctrica para que el detector de error funcione en la misma, en el mismo lenguaje. Este pudiera ser un valor eléctrico, ¿verdad? O también puede ser un valor de corriente, ¿verdad? No necesariamente tendría que ser voltaje, pudiera ser corriente, lo que me estuviera marcando como señal de error. Y después ir a la parte del regulador, que era una parte esencial que se mencionaban de los controladores. Ese regulador puede ser la esencia de cómo va a controlar las variables y podrían ser proporcional, proporcional derivativo, proporcional integrativo, proporcional derivativo integrativo. De tal manera que les hacía mención a que los controladores podrían tener en una esencia. Sin embargo, esos controladores pues estaban limitados en la cantidad de entrada y en la cantidad de salidas que manipulaban. De tal manera que entramos en el preaccionador, que el preaccionador podría ser un relevador, un contactor, que podría estar manejando, como en el caso del dibujito que vieron ustedes, que era un contactor en donde la bobina estaba funcionando con 24 volts de corriente directa, pero los contactos estaban funcionando con 380 y un amperaje para alimentar las resistencias calefactoras o calentadoras. El actuador o accionador pues viene siendo los elementos que algunas veces podría decir que estaba en función de controlar la variable, o el actuador final, que podría ser un motor, podría ser una bomba, podría ser un pistón, podría ser una banda transportadora, según el sistema que esté manejando. Confírmeme que me están escuchando, muchachos, por favor. Sí, profe. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Ok, entonces continuaba con el repaso de lo que anteriormente estábamos viendo, de tal manera que llegábamos al sistema de planta. El sistema de planta pues podría ser un sistema limitado por la frontera. El decir limitado por la frontera pudiera ser limitado a los límites de dimensión, pero podría estar también, pudiera ser una planta que pudiera ser intangible. Esto pudiéramos hablar de un sistema de computación, ¿verdad? Un sistema de computación pues puede también manipularse como una planta en donde tenemos pues un sistema que no está limitado en las fronteras, pero un sistema que está limitado en las fronteras físicas pues puede ser la climatización de un cuarto, las fronteras de un horno, podría ser lo que se refiere con una planta, ¿verdad? Los traductores es el elemento que nos interesa y que necesitamos llegar en esta etapa, de tal manera que al llegar a lo que es la parte del traductor, teníamos definido que el captador o el sensor era un punto importante y que teníamos o debíamos tener la finalidad de medir el fenómeno, y esos fenómenos pudiera ser la presión, pudiera ser el nivel, pudiera ser la temperatura. Normalmente estos tipos de fenómenos son los más comunes. Sin embargo, pudiera ser que esos captadores o esos sensores midan otras variables o otros fenómenos. Dentro de las variables más comunes es la posición. Si nosotros detectamos un sensor de posición, pues puede ser un sensor de presencia, un captador de presencia. La iluminación, pues también viene siendo un fenómeno que es detectado. La velocidad es otro fenómeno que puede ser detectado y necesita que transmitirse en una señal. Normalmente esa señal puede ser una señal eléctrica. Se mencionaba también lo que es el ejemplo de un traductor de proximidad. En el caso de un traductor de proximidad, pues será importante tener lo que es la característica de ese sensor que detecta el fenómeno, la presencia. Entonces, ese sensor de proximidad, pues lo que viene detectando es una presencia, ¿existe o no existe?
de tal manera que su señal puede ser eléctrica y eléctrica de varias formas. Eso eléctrica de varias formas, pues viene en función a la característica de la señal que va a estar siendo retroalimentada o siendo manejada por el traductor. El traductor, recordemos que puede ser el propio sensor que detecta el fenómeno. Y después la parte del traductor que transmite esa señal, que normalmente les digo, puede ser una señal eléctrica o puede ser una señal en sus dos funciones, eléctrica de voltaje o eléctrica en corriente. ¿Ok? Entonces es otro punto importante que se debe analizar en el momento de estar manejando los sensores. De tal manera que llegábamos a lo que tenían ustedes en su libreta, recuerda, deben de tener en su libreta esto, ¿verdad? Y por ahí les pedía que tuvieran ese tipo de preguntas, puesto que con eso respondían a las preguntas relacionadas con eso. ¿Qué preguntas eran? ¿Qué voltaje tenía en la bobina del contactor? ¿Qué voltaje tenían las resistencias? ¿Qué conexión tenían las resistencias? Y esas etapas que son muy importantes manejar en la automatización. De tal manera que llegábamos a otros tipos de controles. Estos tipos de controles no es necesario que lo apunten, pero sí es importante que los vean. En este caso, alguien que me esté escuchando, que me diga las etapas de este regulador, que tiene el nombre por una controlador de tensión de banda de papel. Que me diga su nombre y que lea las etapas o bloques de ese lazo de control. Molina. ¿Quién eres? Molina. Adelante, Molina. Mencióname las etapas en los bloques, ¿verdad? De este lazo de control. Detector de error, regulador, reaccionador, actuador, planta. Luego se regresa con el transductor y hace el mismo ciclo. Ok, muy bien. Este es un bloque de control, de un control de tensión en una banda de papel. Esto es muy parecido, muchachos, a los rollos de lámina. Los rollos de lámina también tienen algunas de las veces el control de la fuerza o el control del par para que no se tensione. Imagínense que se reventara un rollo de lámina. Y en este caso, pues, no es tan sensible ese esfuerzo que puede ser en la lámina. Sin embargo, se controla la tensión de acuerdo al peso de la lámina y de acuerdo a que pudiera ser que esté rozando si se cuelga mucho. Entonces tenemos lo que es, aquí más adelante vamos a ver esas etapas por ahí que tenemos, ¿verdad? Tenemos lo que puede ser normalmente hay veces que se estira, hay veces que manejan que estamos estirando. En este caso estamos manejando que tenemos un rollo en donde se está controlando el frenado. La parte que sensa el tensado son dos rodillos y un sensor de medición de tensión. Esa sensor de medición de tensión está en función a la propio estiramiento de la lámina. En este caso es un rollo de papel. El control debe ser más preciso, puesto que si se estira mucho, incrementa mucho el par torsional. En este caso siempre hablamos del par torsional porque es el par que está estirando la tensión que estaría ejerciendo por ahí. Debe ser medida y mandada a una válvula, que en este caso esa válvula de presión está regulando lo que es el motor o el frenado. De tal manera que de esta forma está haciendo el ciclo de control, frenándolo o dejándolo libre. Si se frena, pues haz de cuenta que estoy limitando por ahí y después lo estoy dejando libre. Ok, muchachos, confírmenme que me están viendo estas etapas, confírmenme que están viendo cuál es el actuador, confírmenme que me están viendo cuáles son los elementos, ¿verdad?, que están siendo manipulados. En este caso se está siendo manipulado un freno que está modificando la velocidad o el tambor
en el motor, ¿verdad? Que pudiera ser que el accionador aquí estamos estirando completamente, sin embargo está frenando una parte por ahí para que no avance. Tenemos lo que es el sensor y tenemos lo que es el preaccionador y el propio actuador final que mencionamos por ahí. Alguien que esté escuchando que me diga cuáles son los elementos involucrados aquí en este lazo de control de tensión de tensión de papel, rollo de papel. ¿Sí me escucharon? Sí, profe, ese es sensor de medición de tensión y el tambor de freno. Adelante. Perdón, ya no escuché, ¿fui yo o fue su compañera? Retroaliméntenme, por favor, los muchachos. Los elementos eran el sensor y el frenado, ¿no, profe? Ah, sí, ¿quién habló? Por favor, ahí que me diga su nombre, la persona que habló. Edson. Ah, sí, muy bien, Edson. Sí, en esta etapa es muy importante, muchachos, cuando estamos manejando, normalmente ustedes, por ejemplo, ya cuando trabajen, pues van a hablar de un controlador, ¿verdad? De que le llaman, pues, control de laminación, a veces que le dicen slitter, que son cortadoras, pero tienen la misma función de estar estirando y jalando un rollo, un rollo de lámina que es parecido a los que se manejan en los rollos enrolladores de, de lámina y de papel. De tal manera que aquí pues estamos controlando lo que es la tensión de ese papel porque es muy crítico. Repito, también se controla en la lámina, sin embargo la lámina pues es menos sensible. También, bueno, cuando se está manejando lo que es el control de la tensión de la lámina, también es cuando está haciéndose un trabajo en frío y un trabajo en caliente. Más crítico en caliente, debido a que si se estira mucho, si hacemos un estiramiento mucho de la lámina, me trae como consecuencias que las propiedades van cambiando a través de esa lámina, ¿verdad? Porque pudiera ser que se modifiquen las propiedades dentro del mismo enrollamiento. Y algunas veces en algunas visitas a las empresas, pues veíamos normalmente la elaboración de las láminas que pasan de un lado a otro hasta darle las dimensiones del tamaño de la lámina. Esto es hablando del espesor, pero a través de ese proceso también se va controlando la tensión, pero es mediante el par. En este caso es muy sensible y es mediante un sensor de medición de tensión. En el dado caso de que se tensionara mucho lo que es ese papel, pues me traería como condición de que se revienta y al reventarse, pues se tiene que parar el proceso y otra vez hacer el proceso de enrollamiento. Cuestión que merma el avance de producción. Ok, este control que tienen por ahí es un control bastante importante, muchachos. Se los pido que lo tengan en su libreta porque es de los más comunes, es muy sensible. En este control se está controlando lo que es la parte de temperatura. Bueno, muchachos, no es necesario que copien el bloque, nada más les digo, es con que copien lo que es la parte de la tubería y la parte del sensor, el regulador PID y la válvula que tiene que estar funcionando de manera proporcional. Esta válvula no es todo o nada. Esta válvula puede ser de tipo espiga o puede ser de tipo globo.
por ahí, ¿verdad? No puede ser de tipo bola, no puede ser de tipo, en el caso de tipo compuerta, pues crea mucha turbulencia, pero sí de espiga o de tipo globo. Confírmenme lo que acabo de mencionar y repetir, muchachos. Confírmenmelo, por favor. Alguien que repita lo que acabo de mencionar. ¿Qué quiere que lo copiemos a la libreta, profe? Sí, Eso. este control, nada más la parte de abajo. Dame tu nombre, ¿quién dijo? Jaramillo. Muy buenos días, Jaramillo. Sí, perfecto, Jaramillo. Hay que copiar este dibujito en su libreta. En este lazo de control, muchachos, podemos ver que tenemos en una parte el punto de consigna, tenemos lo que es la parte del sensor, que en esa parte del sensor está conectado en la tubería. Después esa señal de error va a lo que es el regulador. Ese regulador, pues es la parte de la esencia que es la PID. Todo esto sería un aparato, todo esto que está, lo que es la señal de error y la señal de el detector de error y el regulador PID irían en un aparato. De tal manera, muchachos, que tenemos un conjunto de 2 entradas y una salida. Alguien que me quiera decir, que esté conectado por ahí, que me diga cuáles son las entradas al controlador, al aparato ese, ¿verdad? ¿Cuáles son las entradas y cuáles son las salidas? Que me dé su nombre y que mencione las entradas y que mencione las salidas. En este caso es una salida. El punto de consigna es la entrada, ¿no, profe? Sí, el punto de consigna es una entrada que le llamamos set point o le variamos señal de entrada, ¿verdad? Acuérdense que les decíamos que era el SP. ¿Qué otra señal necesitamos para entrar a ese aparato que va a controlar lo que es el flujo? La señal de proceso. La señal de proceso que está medida por el sensor. Y tenemos una salida. Menciónanos cuál sería la salida. La señal del control. Sí. ¿Qué estaría controlando? ¿Qué se estaría controlando como variable manipulada para después que cambie la variable de proceso? El regulador, ¿no? Sí, pero el regulador está en el interior del aparato. Después se tiene que regular algo y después se va a modificar la PB, que es la variable de proceso. Alguien que esté ahí conectado que me diga qué señal necesitamos modificar. Bueno, normalmente también esa señal que sale, muchachos, es una señal que puede ser eléctrica, y que va a modificar la variable de proceso. Pero necesitamos que identificar cuál es la variable de proceso. Alguien que esté conectado por ahí que me diga su nombre y que diga cuál es la variable de proceso. ¿Sí me escucharon, por favor? Repito, confírmenme que me escucharon, por favor.
Y si se escucha, profe. Ok, la pregunta es, ¿cuál es la variable de proceso en ese circuito que estoy haciendo por ahí, que le estoy compartiendo? La variable puede ser el control del caudal, ¿no? Sí, exacto, Molina. Gracias, Molina. En este caso le pongo el caudal, ¿sí? Que viene siendo el flujo. Es lo mismo a decir flujo. Pero para modificar el flujo, ¿qué es lo que necesito? Por ahí, Molina. ¿Qué necesito para variar el flujo? Si estás, Molina, conectado, dime qué necesito. Regular. Regular, ¿verdad? Pero ¿cómo hago que se regule? ¿Cómo le harías tú para regular el flujo en una válvula normal? ¿Sí está No Molina sé, ahí? profe, le quedó mal. No, pues ¿cómo le haces tú para que salga más flujo o menos flujo en una válvula? Pues abriendo, cerrando, ¿no? Exactamente, cambiando la posición de su vástago. Exactamente, abriendo, cerrando. El abrir, pues quiere decir que vas a desplazar el vástago hacia un lado o vas a desplazar el vástago hacia que se cierre. Abrir o cerrar. Pero esa señal, pues esa señal tú la das con la mano, abriendo o cerrando. Pero en un control, pues vas a mandar una señal para que se mueva un motor, una válvula motorizada que esté cambiando, ¿verdad? En esta parte que se esté modificando y esté abriendo o cerrando esto, ¿verdad? Girando. Pudiera ser que mediante un motor haga que gire. Si el mecanismo es parecido al manual, pues haga que gire. Pero en algunas de las veces, pues se tienen válvulas que se modifican de acuerdo a la señal que tengo, de acuerdo a la señal de salida del controlador, que es todo esto. Todo esto es el controlador y voy a mandar una señal para que se cambie de posición. Y al cambiarse de posición, va a modificar o cerrar el caudal o el flujo. Perfecto, entonces en esta parte, pues estamos involucrando a los sensores. Ok, por ahí, si ya tiene alguien, ya dibujó alguien esto, ¿verdad? Para poder ir avanzando. Si no, confírmenme, ¿verdad? Y los espero. También es importante la participación, puesto que si no hay participación, pues no hay una retroalimentación por parte de ustedes, ¿verdad? Para saber si están comprendiendo o no. No, profe, todavía no lo acabo de copiar. Ok, muy bien. Ahorita les doy unos 2 minutos, ¿verdad? Para que vayan avanzando en eso y continuamos. Vamos a ir continuando. Es importante escucharlos, es importante retroalimentarme.
Profe, ¿puede poner el diagrama para terminarlo de copiar? Sí, cómo no, permíteme. Ahí está, es este diagrama, ¿verdad? Nada más esta parte, ¿sí? Nada más esta parte. Esto es la planta. Recuerden que aquí la función es medir el caudal. Y recuerden que el ejemplo que les ponía de forma mecánica, en el ejemplo del depósito del llenado del tanque, ¿verdad? Ahí lo que teníamos era control de nivel. Pero también, pues se hacía de la misma forma, controlando el flujo y después controlando el nivel.
Ok, muchachos, por ahí si ya terminaron, compártanme la imagen o si no, compártanla en su equipo. A ver si no me salgo, ¿verdad? Ahorita vamos a ver por ahí. Si están ahí, compártanla en sus equipos, en sus pláticas, en sus reuniones, compártanla por ahí.
Estoy Profe. ahorita en el equipo 1. Adelante. Ya lo habíamos mandado a los comentarios de la clase. Ah, ok, muy bien. Como quiera, coméntenlo en el equipo, ¿verdad? Por favor, si lo tienen ahí. Ok. No es necesario que pongan mucho, nada más que estén enterados de que es importante ese lazo de control por ahí. Ok. Entonces, algunas de las veces se los voy a pedir que lo compartan en el equipo para que no se amontone tanta información en el chat de la plática. Ok, enterados, confírmenme que me escucharon, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, continuamos avanzando, muchachos. Gracias por los que enviaron sus trabajos. Los demás, muchachos, es importante que lo tengan, puesto que de esa manera ustedes analizan la parte de control. Repito, en esta parte de control, por ahí, lo que estamos manejando, lo que se está manejando como el bloque regulador o controlador, que viene siendo todo esto que estoy haciendo círculo, todo eso viene siendo el controlador. Déjenme irme más abajo para mencionarles ese aparatito que es el regulador, ¿verdad? Y que lo vamos a estar viendo conforme pasen por ahí. Este aparatito que tienen ustedes ahí es el que les puse en la imagen. Nada más que este es uno de la marca Omron, el modelo E5AX. Ok, confírmeme que lo están viendo, muchachos. Sí, profe, se ve. Ok, le voy a incrementar un poquito el tamaño para que vean, por ejemplo, tenemos la parte del display, tenemos los teclados, por ejemplo, Candy. algunos de esos teclados, bueno, hacen la función de indicador y las alarmas. Aquí también debemos de tener lo que es el set point. Voy a ver si acercarme, a ver si se puede ver claro lo que es el set point y lo que estamos manejando por ahí. Por ahí me estoy acercando a lo que es la salida, las alarmas que pueden tener por ahí y alguien que me confirme que está viendo lo que les estoy proyectando y que me diga en dónde está en la parte del display la variable de proceso y dónde está, en este caso estamos manejando variable de proceso y el set de valor, ¿verdad? Display de valor referido, que es el set point, nada más que viene con otro nombre. Alguien que esté por ahí, ¿cómo le llaman al set point? Que me digan su nombre, ¿cómo le está llamando el set point aquí en este controlador? Ok, necesito que participen, muchachos, si no, El display no, profe, dijo. sí, el display, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Quién eres? Soy Arnold. Ah, así, Arnold. Arnold, ese display ahora viene como SB. Dice señal de valor. Señala el valor de la temperatura SV. ¿Sí? Y es el display de valor de referencia, que es el set point. Ok. ¿Sí lo ves, Arnold, por ahí? Sí, profe. Y arriba viene lo que me da el sensor, el valor actual. El set point me debe dar, el set point es el de abajo, es la señal de referencia. Y el valor medido del proceso es lo que va a estar arriba en el display de arriba. Ok. Muy bien. Sí, Ok. profe. Sí, gracias. Ok, entonces cambia un poquito, ¿verdad? Vamos a disminuirle el tamaño nada más para hacerlo un poquito más visible.
Ok, vamos a seguir viendo lo que son los siguientes elementos, ¿verdad? Sin embargo, antes de seguir los siguientes elementos, muchachos, nos vamos a ver los puntos importantes que es la parte de los sensores, ¿verdad? Acuérdense que llegábamos al tema de los sensores. En este tema hacíamos una referencia para cambiar lo que era la señal de esos captadores. De tal manera que debido a esto, pues vamos a enfocarnos a la característica de esos sensores. Ahorita les digo, ¿verdad? Que me confirmen la página que los voy a estar viendo. Confírmenme que están viendo esta página, por favor. Sí, profe. Ok, sí. Hablamos de la categoría de los sensores, entonces ahí ustedes en su presentación de PowerPoint, al ir a eso, pues ya van a tocar el tema de que pueden ser clasificados en categorías. Ok, esas categorías, alguien que lo esté viendo el video que lo quiera mencionar para que los escuchen sus compañeros. Permítanme un momento y ahorita regresamos. Adelante, que me diga su nombre y que diga las categorías en que se están clasificando aquí los sensores. Que alcance Yo, a ver. profe. Adelante. Es categorías de sensores. Sensores fotoeléctricos, sensores de proximidad y sensores finales de carrera. Ok, muy bien, gracias. Entonces, pudiera ser que dentro de los sensores se clasifiquen de esa forma, ¿verdad? En el caso de los fotoeléctricos, pues vienen siendo los que detectan un rayo luminoso, ¿verdad? Puede ser una propia fotocelda, ¿verdad? A partir de una intensidad de luz. Es un dispositivo que responde a los cambios de intensidad de luz. En este caso, la intensidad o el cambio de luz puede ser utilizado para detectar una presencia o para no detectarla. Se usan para detectar esos niveles de luz y producir una señal de salida. Esa señal de salida es la que estamos utilizando y que va a dar al controlador o va a dar a la parte que va a hacer la comparación del error. Este tipo de sensores incluyen un traductor para convertir la luz en una señal eléctrica. Este punto importante lo mencionábamos en la presentación, ¿verdad? Esa señal eléctrica que la voy a utilizar o que va a ser comparada en el detector de error. Ok. Alguien que esté por ahí que me lea lo que es el sensores de proximidad. Por favor, si están por ahí conectados, ¿verdad? Si se ve muy lejos, pues nada más. Adelante, sí. ¿Quién eres? Rodríguez Tobar, Misael. Adelante, Misael. El de proximidad, dijo, ¿verdad? Sí, adelante. Este tipo de sensores se basan en la detección de objetos o señales que se encuentran cerca del elemento sensor. El más común de estos son los interruptores de posición, los detectores capacitivos, los inductivos, entre otros. Ok, entre otros también pueden ser los fotoeléctricos, esos de proximidad, ¿verdad? Porque me detectan de varias formas, ¿verdad? Puede ser que tenga un emisor y un receptor y pueden ser que sean detectados la proximidad de una caja, la proximidad de un objeto, el cruce de un objeto a través de unas barras, de un haz luminoso, ¿verdad? Entonces cae en el concepto de fotoeléctricos y que también detectan presencia. El detectar proximidad puede ser también por la parte de inductivos, que son muy comunes, y los capacitivos también, que son muy comunes. Entonces, pudiéramos mencionar dentro de esos los inductivos, los capacitivos y los fotoeléctricos dentro de esos mismos sensores de proximidad. ¿Ok? En este caso, la definición que ponen en sensor de fotoeléctrico, pues dice que nada más detecta un rayo de luz, o sea, es el principio de funcionamiento. Sin embargo, en los capacitivos generamos un campo eléctrico y en los inductivos generamos un campo magnético. De tal manera que la esencia de funcionamiento de cada uno tiene diferentes características que, de acuerdo a esas características, pueden ser utilizados.
En algunos, si hay un ambientes nubuloso, pues no te conviene lo que es el fotoeléctrico para detectar proximidad, puesto que habría neblina o habría un ambiente denso que pudiera ser también polvo, y ese polvo me pudiera pues detectar o falsear la proximidad de un objeto. Sin embargo, si estamos manejando piezas que pueden ser de material ferroso, pues puede ser utilizado un sensor inductivo. Sin embargo, si nosotros estamos queriendo manejar piezas que no se detectan mediante la inducción, mediante el campo magnético, pues pudiéramos utilizar los capacitivos que generan un campo eléctrico, y pueden ser lo que son el vidrio, la caja, un líquido, un cartón. Entonces, dependiendo la aplicación, pueden ser utilizados ese tipo de sensores. Y los de finales de carrera, alguien que esté conectado que quiera leer lo que es los de finales de carrera. Profe. Molina. Molina, adelante Molina, donde dice sensores de carrera. Final de carrera. Sensores finales de carrera. Dentro de los componentes eléctricos se encuentra el final de carrera o sensor de contacto, que se trata de dispositivos neumáticos, mecánicos o eléctricos situados al final de un recorrido o de un elemento móvil. Por ejemplo, la banda transportadora de una línea de producción. Estos son algunos ejemplos. Bueno. Okay. Gracias. Ok, entonces, recordemos que en el caso de los finales de carrera son sensores de contacto. La característica es que es un sensor de contacto. Y recuerden, por ejemplo, que en el caso de neumática, sí se menciona este tipo de sensores en donde pues no responden tan rápido como los de electrónicos, como estos casos de electrónico, que es el capacitivo, es el inductivo y es el fotoeléctrico. Responden más lentos debido a que tienen piezas en contacto, pero también tienen una característica, que esas piezas en contactos puede ser que pasen mayor amperaje a través de esos contactos, cosa que no sucede en el caso de los inductivos. Muchas veces de estos inductivos son de baja capacidad, pasan baja capacidad de amperaje a través de ellos, de tal manera, muchachos, que la cantidad de amperaje a que normalmente están siendo diseñados estos sensores capacitivos o sensores inductivos o sensores de proximidad o sensores de posición, pues andan de alrededor de 300 miliamperes, en 150 miliamperes, en 200 miliamperes, cosa que no pasa con los sensores de contacto. Esos sensores de contacto sí, pues a lo mejor no responden tan rápido, no son tan veloces, pero pasa a través de ellos 200 amperes, 2000 miliamperes, que viene siendo 2 amperes aproximadamente, ¿verdad? Porque tampoco no son contactotes de potencia totalmente, sino que pudieran alcanzar hasta 2 amperes en sus contactos. Ahora, también otro punto importante que se debe considerar en estos finales de carrera es de que el tiempo de vida pues está limitado. Conforme va habiendo ese abrir y cerrar de esos contactos, va haciendo que el tiempo de vida vaya disminuyendo, cosa que no sucede en los sensores capacitivos, no, en los sensores inductivos. El tiempo de vida es más largo que esos propios contactos. De esta manera, lo que quiero hacer mención es de que pudiera ser que el tiempo de vida de un contacto, de un final de carrera, pues sea de, no sé, 10,000 cambios, 10,000 contactos, ¿verdad? 10,000 contactos, y en 10,000 contactos pues vaya a tener un decremento de ese tiempo de vida. Sin embargo, en el capacitivo pudiera ser que sean 200,000 contactos, o sea, 200,000 veces puede estar switchando, y el tiempo de vida pues no se reduce tanto, tan significativo como es un sensor físico de final de carrera. De tal manera que es importante esos verlos, ¿verdad? Entonces, al verlos, nosotros podemos analizarlos, ¿verdad? Ese tipo de sensor. Vamos a poner por ahí sensor de final de carrera para que lo vean, y sensores inductivos o capacitivos o ópticos, ¿verdad? Hay veces que no se le llama
sensor, ¿verdad? Porque nada más se le llama limit switch o final de carrera. Confírmenme que están viendo las imágenes, por favor, muchachos. Sí, profe. Sí, ahí puede ver, estos son los limit switch. Este es el limit switch nosotros que tenemos nosotros en las prácticas en laboratorio. Entonces, en dado caso de que se levantara la contingencia, pues veríamos esto, ¿verdad? Aquí está un ejemplo de limit switch, ¿verdad? Tiene su mecanismo, puede ser de esta forma, puede ser de esta otra forma, ese límite de carrera. Pero repito, tiene contactos y esos contactos pues van a hacer que el tiempo de vida sea menor, ¿ok? Eso es en cuestión a los límites de carrera. Vamos a ver los sensores de proximidad capacitivos o inductivos. ¿Alguien que me confirme lo que está viendo, por favor, ahí? Estos aparatos, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Sí, Ok, profe, sí se ve. ok, perfecto, ¿verdad? Entonces, estos aparatos pues vienen siendo los sensores inductivos o capacitivos. Se parecen mucho, sin embargo, cambian. Por ejemplo, en algunos los capacitivos son totalmente de forma de plástico, crean un campo eléctrico, a diferencia de los inductivos que crean un campo magnético. Pero bueno, eso sería ya viendo el contenido. Por ejemplo, en este podemos ver que el sensor capacitivo tiene todo su cuerpo de plástico. Sin embargo, en el inductivo nada más tiene su parte saliente de plástico y aquí me genera un campo eléctrico y en me genera un campo eléctrico el capacitivo e magnético en el inductivo. Y muchachos, en el interior de estos elementos, estos tienen salidas que no pasan de mucho amperaje. Su amperaje está limitado, su cantidad está limitada. Ok, de tal manera que entramos a lo que son los conceptos que ustedes van a hacer. Les voy a poner una tabla por ahí y vamos a ver estos elementos que conviene que ustedes los detecten. Este cuadro puede ser que lo peguen por ahí, pero yo les voy a encargar una actividad más adelante, ¿verdad? Para que de acuerdo a este cuadro, pues ustedes pongan los elementos que vamos a requerir. Entonces es importante, por ejemplo, que alguno de sus compañeros ponga nada más, por ejemplo, apartados de esos elementos. Dentro de esos apartados pueden ser que mencionen posición lineal angular. Alguien que esté por ahí, ¿cómo se llama cuando estamos midiendo lo que es la magnitud, el traductor y la característica que tiene? Que me diga su nombre y que lea lo que se mide. ¿Cómo se llama ese traductor y qué características tiene? Lo vamos a leer, profe.
Ahorita lo van a leer, ¿verdad? Para que lo mencionen por ahí, ¿verdad? Porque les voy a poner una actividad de acuerdo a esto, ¿ok? Pero ustedes lo pueden copiar o lo pueden pegar. Ya no lo peguen en la presentación, en el chat de Meet, péguenlo vayan pegándolo en su equipo de trabajo, ¿sí? Repítame que me entendieron o que se escuchó. Sí, profe. Ya escuchó. Ok, muy bien. Entonces, alguien que esté por ahí que me diga los nombres de los traductores que miden posición lineal y angular. Que me dé su nombre y que... Es el potenciómetro. Muy bien. Y aquí tiene la imagen, ¿verdad? Puedes ver la imagen del potenciómetro. El otro es... Arnold. El encoder y el El sensor. encoder, ¿verdad? Y se utiliza en el ramo automotriz, se utiliza ¿cómo se llama el otro sensor? Arnold. Sensor HAL, es que se ve un poco borroso. Creo que sí. ¿Sí lo dije bien? Sí, este sensor Hall es ¿Dónde lo has visto, Arnold? ¿Dónde se te hace familiarizado este sensor? Se utiliza mucho. A ver, se cortó ahí el sonido, Arnold. En una generadora de engranes también tiene un sensor así, separa la máquina. Ok, muy bien. Sí, Arnold, efectivamente, pero este efecto Hall se utiliza mucho en el ramo automotriz para detectar la velocidad del cigüeñal o de la cadena del árbol de levas. Ok, entonces, se utiliza mucho ese tipo de sensor que se llama de efecto Hall. Ok, ¿sí me escuchaste, Arnold? Profe, sí. Ok, muy bien. Ok. Alguien que esté conectado por ahí que me diga los siguientes nombres, que me diga su nombre y que lea los sensores, los nombres de los sensores que miden desplazamiento y miden deformación. Yo, profe. ¿Quién eres? Rodríguez Tobar. Adelante, Rodríguez Tobar. Los de desplazamiento y deformación son la galga extensiométrica, el magnetoestrictivos, magnetoresistivos y LVDT. Es que no sé Ok, muy bien. LVDT. LVDT, ahorita vemos lo que es el LVDT, ¿verdad? Es un transformador diferencial lineal de voltaje. Ahí está. ¿Sí lo ven? Transformador diferencial de variación lineal. ¿Ok? Esa variación lineal, pues me da la posición lineal, el desplazamiento lineal, ¿verdad? Se llama LVDT. ¿Ok? Déjame lo subo un poquito para que está, ¿verdad? Bajo este principio, muchachos, es parecido al encoder que me mide posición lineal y posición angular. El encoder. Si yo quiero medir una posición lineal o una posición angular, utilizo que normalmente se utiliza para medir movimientos circulares. Pero esos movimientos circulares pueden ser traducidos a desplazamiento lineal. Okay. ¿Alguien más que esté conectado por ahí que me diga los sensores que miden el fenómeno de la velocidad lineal y angular? Yo, profe. Adelante, dinos tu nombre y Soy Rivera. Adelante, sí. Y dinos cuáles son los nombres de esos traductores. Dinamo tacométrica, encoder, detector inductivo, servoinclinómetros, RVDT y el giroscopo. Muy bien.
Tenemos lo que es el dínamo tacométrica. Este dínamo, pues lo que mide es lo que se le conoce como un tacómetro. Nada más que, pues ahí viene así de esa forma, ¿verdad? De acuerdo a ese dínamo me genera un voltaje. Y ese voltaje, pues depende de la intensidad de la velocidad lineal o angular, RPM. El encoder que venía por acá, que también mide posición lineal, y lo traspasamos a lo que es la medición, esa lineal, pues viene siendo también una medición angular. De tal manera que puede ser para detectar una posición lineal o detectar una velocidad angular o lineal, ¿verdad? Si lo convierto de angular a lineal, ¿verdad? Mediante operaciones. El detector inductivo, en este caso el detector inductivo tiene que ser una señal que esté contando pulsaciones. Al contar esas pulsaciones, pues lo voy a traducir en RPM o velocidades angulares. El servoinclinómetro, ese servoinclinómetro también, sin embargo, tenemos que su señal es diferente, puede ser de una señal analógica a una señal digital. En lo que es la característica, muchachos, vieron que la parte de la característica, una señal analógica es una señal continua en función del tiempo. Esto quiere decir que puede estar variando en función de voltaje. El ejemplo típico es el potenciómetro. Nosotros, si manejamos un potenciómetro, nosotros alimentamos el voltaje en los extremos de ese potenciómetro, y en la salida del medio vamos a tener una señal que es proporcional a la posición. Puede ser, si está perfectamente en el medio y tenemos en los extremos que es 5 volts, y yo tengo la posición central exactamente en el medio, voy a tener una señal de 2.5 volts. De tal manera que es una señal analógica porque es continua de 2.5 a 5 volts. Puede estar variando 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, hasta llegar hasta 5 volts. Es continuo en función del tiempo. Más adelante vemos esa definición y se las pido como un punto importante que deben de tener ustedes. Sin embargo, un encoder que maneja señales digitales, esas señales digitales son pulsaciones de que existe o no existe voltaje, existe o no existe presencia. Es una señal que se le llama señal digital. También se le llama señal booleana. Ok, confírmenme que me escucharon, por favor. Sí, profe. ¿Quiere Ok. que copiemos la tabla profe. esa? No, puede ser que la copien y la peguen en el equipo. Ok, puede ser que la copien y la peguen en el equipo, pero de acuerdo a esta tabla, yo después les pido una actividad individual. Ok, entonces, alguien que esté conectado por ahí, que me diga su nombre, que sea diferente a los que mencionaron, para que me digan el nombre de los que miden el fenómeno de aceleración. Yo, profe. ¿Quién eres? Edson. Adelante, Sergio. Aceleración. El acelerómetro. Característica analógico. El servoacelerómetro. Ok. En este caso, muchachos, este es muy utilizado sobre todo para medir vibraciones. Estos acelerómetros miden lo que es la variación de cambios y suelen ser de tipo analógico. Esos de tipo analógico es, como les decía, como el potenciómetro, que me dan una señal de voltaje. Algunas veces me dan una señal analógica en frecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Que pues está cambiando en función de la frecuencia. Ok, alguien que esté conectado, que lea ahora los que me miden fuerza y miden par. Que diga su nombre y que Yo, lea. profe. Ok, adelante tu nombre, por favor. Rivera. Rivera, adelante. Galga extensiométrica, sensor de fuerza, sensor de par, multicomponente. Ok, en este caso todas las señales son de forma analógica y aquí podemos ver la galga extensiométrica. Esta valva extensiométrica se modifica de acuerdo a los esfuerzos que pueden ser en varias direcciones. Sin embargo, al cambiarse, cambia su resistencia, y al cambiar su resistencia,
pues puede cambiar la señal de voltaje o puede cambiar la señal de corriente, dependiendo cómo está el acomodo de esta señal extensiométrica. Entonces, el principio de funcionamiento es que cambia su resistencia. Sin embargo, pues puede ser que modifique su señal de voltaje de forma analógica, cambiando esa señal de voltaje de forma continua. Si estamos manejando de 0 a 5 volts, pues puede ser que esté cambiando de 0 a 5 volts al cambiar su valor resistivo. También tenemos los sensores de fuerza. En esos sensores de fuerza también se modifica dependiendo la fuerza, esos sensores, ¿verdad? Que también el interior de ellos es bajo el principio de una galga, de un elemento que cambia en forma resistiva. ¿Ok? Y los sensores de par también son bajo el mismo principio de la función extensiométrica, nada más que en el caso del sensor de par, pues lo que está haciendo es la deformación de acuerdo a una fuerza torsional giratoria. Y en la parte de microcomponentes también, en la parte de multicomponentes quiere decir que mide en el caso de una deformación que puede ser rotatoria o puede ser lineal. Ok, alguien que esté conectado que ahora mencione lo que son los sensores que miden la presión. Yo, profe. ¿Tu nombre es Misael? ¿Quién eres? No, Vázquez Pesina. Adelante, Pesina. Dice, membranas, piezoeléctricos, manómetros digitales. Ok, entonces, fíjense, les decía que un manómetro era un indicador de presión, pero el manómetro nada más indica y lo detectamos de forma visual, ¿verdad? La persona lo detecta de forma visual. Sin embargo, existen manómetros que me dan una señal y esa señal es digital. Esa señal digital quiere decir conecta o desconecta esa función. El piezoeléctrico, pues es también de acuerdo a una señal que detecta una función en función al cambio de la resistencia, como una galga, pero está en función al área. Al estar en función del área, va a modificar esa señal, pero esa señal también es de tipo analógica, puesto que va a detectar esa presión. Y la de membrana, que puede ser mediante el cambio resistivo de esa membrana, la presión que está modificándose y cambiando esa señal, para medir presiones, para hacer la medición de presiones. Alguien que esté conectado, que ahora lea los que detectan, el nombre de los sensores que detectan caudal. Yo, profe, Rodríguez Tobar. Adelante, Rodríguez Tobar. Es la turbina y el magnético. Ok, muy bien. Ambos son de señales analógicas. Quiere decir que esta señal es continua. Les decía que una señal analógica puede estar variando de 0 a 5 volts. Sí, se está manejando voltaje, pero también pudiera ser que esté manejando corriente. Y cuando está manejando corriente, normalmente hablamos de 4 a 20 miliamperes. Ese rango analógico de forma continua desde 4 miliamperes hasta 20 miliamperes. O si no decir de 0 miliamperes hasta 20 miliamperes. Es el rango de la señal analógica. Y en la función de magnético también, estos tipos que miden lo que es el caudal, esto va a estar en función parecido a esto. Por ahí tenemos ahí un medidor de forma analógica de los medidores de agua, pues es de tipo turbina. Alguien que me confirme que lo está viendo ese caudalómetro, ¿sí? Sí, profe, sí lo estamos viendo. Sí, ¿has visto, Arnold, el interior de uno de estos? ¿No lo has visto el interior de uno de ellos? Pues ahorita estoy aquí fuera y lo estoy viendo, pero pues usted dice de adentro, lo que traen adentro para Sí. regular lo que pasa el agua. No. Sí, exactamente. No lo has visto. No. Ok, No he visto cómo entonces, funciona por dentro. sí, es una turbinita, es como una especie de abaniquito ahí como esto, pero es una turbinota esta es una turbinota, ¿verdad? En el interior de ellos trae una turbina que el flujo hace que se esté girando, y al estar haciendo que esté girando, está moviendo los engranes que mueven cada uno de los indicadores. Y esos, al mover cada uno de los indicadores, pues se va moviendo lo que es la cantidad de volumen que está pasando, la cantidad de gasto. Pero en primera instancia,
detectan lo que es el flujo. Una vez que detectan el flujo, mueven esos engranitos y esos engranitos mueven a los indicadores. Y esos indicadores van acumulando el gasto. Recordemos que aquí tenemos el gasto y recordemos que aquí está incrementando ese flujo mediante esos indicadores que tenemos por ahí, ¿verdad? Esos engranitos se van haciendo, modificando y va incrementando el volumen, ¿ok? De acuerdo al flujo, gira en la turbina. La turbina va girando dependiendo del flujo, más rápido, menos rápido, ¿ok? Y se va acumulando en el medidor de caudal, que es el medidor de volumen. Ok, también los magnéticos, en el caso de los magnéticos es muy importante, puesto que ellos se detectan de esta forma. Ok, muchachos, entonces vayan avanzando en su presentación, confírmenme que me escucharon, por ahí vemos los de temperatura y los continuamos en las siguientes clases leyéndolos para que lo vayan estudiando al mismo tiempo. Confírmenme que me han escuchado, por favor. Sí, profe. Ok, muy bien, en este momento cierro la sesión para que se vayan a descansar.